Como anunciaba la presentación, este tipo lindo que habla, tenemos el segmento Flashes con Historia y Emiliano Acevedo nos va a presentar Prima Rock. Prima Rock, exacto, un festival paradigmático de una época del país todavía dura, del proceso, 1981, recordemos que era el primer festival que se hacía al aire libre de rock en la época del proceso, porque nos teníamos que remontar a los festivales de los 70, a los Barrock, a esa época para encontrarnos expresiones así de chicos que se juntaban en miles y centenares de fans a ir a ver a sus bandas, a encuentros de varias bandas tocando juntas al aire libre, ¿no? Porque si bien hubo festivales así en obras de jazz rock o mismo en el Luna Park con el famoso festival de la genética humana, que donde tocó Serú Girán, o el festival organizado, ese festival por la mujer de Videla. Ah, divino. Pero bueno, era una oportunidad para tocar también en obras, los festivales de jazz rock, como decíamos, o ese famoso de Serú Girán más Spinetta Jade. Pero no había un festival con muchas bandas, y en este caso varias bandas de la primera camada o más setentosas, y un poco las que iban asomando la cabeza en estos primeros años 80 de la New Wave, de más pop, poco no tan sinfónica ni tan folk como habían sido los 70. Y bueno, era una buena oportunidad este festival que se organizó en Ezeiza, en el balneario popular de Ezeiza, el 20 y 21 de septiembre de esa primavera del 81, para ir viendo y testeando cómo era la movida rock, que se empezaba a reactivar después de las vueltas de Almendra, de Manal. Recordemos que el rock, tanto por la censura que tenía, por la poca difusión y por la poca importancia que le daban las discográficas importantes, casi que estuvo parado durante los primeros años del proceso, especialmente después que se va Cruz y se va Santa Olalla y los demás, mismo Edelmiro Molinari y tantos rockeros que se van del país. Como que se para y no había bandas, que casi que era Spinetta, un poco Charlie, un poco alguno que otro que asomaba, porque Papo iba y venía, y hasta que no vuelve Almendra en el 79, entre 78 y 79 es como los años más críticos del rock, al borde de la extinción. Ya no estaba Jorge Álvarez para hacer sus famosas promociones de grupo, cazar nuevos talentos. ¿Y qué es lo que lo llama? Porque el que lo organiza es el famoso disjockey Pon Lezica. Claro. Él, ¿qué es lo que lo llama a juntarse, a juntar, a armar esto? ¿Hay algún tip que lo pueda hacer destacar, o que se diga, bueno, aunque estamos en proceso en este momento, se puede hacer? Yo creo que lo que pasaba era que empezaba a aflojar la dictadura, empezaba a aflojar un poco la censura. Viola intentó, ya no estaba más Videla, era Viola el presidente, y creo que hasta había intentado, por medio de algunos funcionarios civiles que tenía, un acercamiento a ver qué era la juventud, qué le estaba pasando, a ver si se podía captar un poco los favores o no, como una inclusión. Usar el rock, claro, digamos, usarlo rock. Sí, pero más que nada tener un poco más en cuenta, ver de qué forma, qué era lo que estaban haciendo, porque imagínate que siempre el rock fue mirado como, qué sé yo, música para bobos. ¿Sí? Para los militares no era nada, era música para hippies drogones. No le llamaba la atención ni como movimiento cultural. No, ni siquiera como algo así de contracultural o peligroso. Peligroso, no, porque imagínate que la letra de Charlie ahora las vemos como, uy, ¿cómo hizo Charlie? Es que no las entendía, pasaban porque nadie le daba pelota. Obvio que estaban prohibidos un montón de canciones tipo La Marcha a la Bronca o temas extranjeros que eran literales, eran demasiado claro, literales. Por eso sí, porque ya era muy, muy picante la letra, pero el tema del rock era visto como una cosa
de poca importancia. Entonces se lo miraba de reojo, igual estaba, como decíamos, por estas causas, estaba muy, muy bajoneado el tema. Pero bueno, con respecto a lo de Almendra y lo de la Vuelta de Manal, también en el 80, empezaban a llegar grupos internacionales como The Police, Queen, Peter Frampton, los festivales de jazz. Se empieza a armar una movida interesante donde la gente empieza a meterse y a tener ganas de ir a ver esas bandas. Y bueno, en este ámbito y en un momento que, si bien seguía el proceso, pero la censura había aflojado, inclusive volvían artistas al país como Mercedes Sosa, mismo Piero había vuelto, y va a ser Piero uno de los participantes de este Prima Rock. Bueno, era una buena oportunidad este concierto, para este festival, para ver eso, para ver bandas que estaban de vuelta, o artistas que estaban de vuelta del país, gente que seguía como Spinetta, Lito Nebbia, que también volvía, y gente nueva como Dulce 16, con su rock sureño bien potente de 3 violas. Miguel Cantilo, que volvía al país también, pero con una nueva propuesta como Span, de Miguel Cantilo y Punch, que es una cosa totalmente diferente a lo que hacía en Pedro y Pablo. Y también Virus, por supuesto, ¿no? Virus, Alejandro Lerner. Claro, sí, en algunas reseñas, bueno, yo te comentaba antes que había estado ojeando un poco las reseñas que hacían en su momento, por ejemplo, la revista Pelo, que también llamaba la atención, que era como el primer encontronazo que tuvo Virus con un público masivo. Sí. Y quizá lo que hoy nos parece natural ver, que es la mezcla de propuestas musicales en un festival, en ese momento no fue tan natural. No, y ya se empezaba a visorar lo que sería después, al año siguiente, el Cuarto Barroc, ¿no? De esa violencia de un público que supuestamente defendía el amor y paz, era muy hipón, pero si te tenía que tirar fruta al escenario, te la tiraba sin miramiento. ¿Entendés? Bueno, entonces, claro, lo de Virus fue tal cual, ¿no? Estaba todo lleno el escenario de naranjas. Pero bueno, cuenta la anécdota que claro, quedaron muy mal la mayoría del grupo porque les daban la espalda, el público les daba la espalda, ¿viste? Inclusive en la película se ve como un muchacho con un espejito empieza a molestar como que con el reflejo empieza a molestar al grupo, ¿viste? Una cosa como sería hoy con el láser. Claro, exacto, como hacían en la cancha de claro, con el láser. Pero claro, después no sé si fue Serra que le comentó a Federico Moura, no, pero no, nos tiraron de todo. No, pero no seas boludo, porque le decía a Moura, fíjate que estaban de espalda, pero igual se movían. Es decir, nos hacían así, nos daban la espalda, pero se movían. Así que es como que esta música, este Wadu Wadu, este nuevo New Wave, que no tenía nada que ver con el rock de pastoral o pretencioso, entre comillas, de La Máquina Hacer Pájaro, Crucis. Algo totalmente nuevo. Le daban la espalda, pero igual no podían dejar de moverse, porque era rock. En una declaración que hace Federico Moura, él comenta que la gente iba alternando, que no era que le tenían bronca a la banda. Él lo interpretó como que era más la gente necesitaba descargar la bronca, claro. Y creo que los primeros que pusieron la jeta fueron este grupo de músicos en este festival. Claro. Y él decía que había momentos en los que lo abucheaban y le revoleaban naranjas, y otra canción en la que bailaban. Claro. No era que era en contra del grupo en sí, sino de canciones que capaz que le gustaban más o menos y lo manifestaban de una manera muy enfática. Sí, sí. También fue el caso de María Rosa Iorio, ¿no? Sí, Iorio. Pobre, le tiraron de todo, ¿no? También raro, ¿no? Porque había sido la mujer de Charlie, venía de Los Desconocidos siempre y bueno, intentó lanzarse como solista en este festival y no la pasó para nada bien.
Un festival que según las crónicas de la época intentó ser una especie de Woodstock argentino. Claro, nosotros, imagínate, después de tanto tiempo hacemos un festival de rock y ya nos queremos comparar con Woodstock. No tenemos, sin escala. No, hubo mucha gente para la época, era bastantes personas las que se fueron hasta Ezeiza, pero imagínate que Woodstock eran 400.000 personas, acá tuvimos 10.000 personas el domingo 20 y 3.000 apenas el lunes. El domingo 20 tocaron Dulce 16, Nito Mestre, María Rosa Llorio, Miguel Cantilo y Punch, ya a la noche, ¿no? Y cerró Spinetta Jade. Y el lunes fueron Virus, Alejandro Lerner, Jorge Cumbo, Baraj y Barrueco, Tantor, Cantilo y Duriet, que no eran otros que Pedro y Pablo, pero bueno, no se podían presentar como Pedro y Pablo porque estaban prohibidos. Bueno, Cantilo, Duriet y Lito Nevia, y cierra Piero, o bueno, esto es lo que tenemos acá en la lista, no sé si no cerró Lito Nevia esa noche, pero bueno. La lista me figura como que Piero cerró ese lunes, habría que chequearlo eso, pero bueno, vamos a suponer que cerró Piero. En la película Piero no aparece, así que tenemos la parte de Lito Nevia, ya muy de noche, casi a medianoche, que lo criticaron un poco en la Expreso Imaginario, una revista que tenemos acá, La Crónica de Víctor Pinto, porque dice que la verdad fue bastante aburrido y hacía mucho frío, porque claro, era primavera, y la gente se quedó hasta la medianoche en Ezeiza. Es un lugar que baja la temperatura. Está muy frío, muy frío. Me acuerdo que hace poco estuve hablando con Juan del Barrio, que tocó ahí con Spinetta Jade, y me decía, sí, el frío era de morir. Justo fue el último show que hizo con Spinetta Jade. Y sí, el frío era terrible. Sí, bueno, también yo también tengo reseña de La Pelo que decía que Spinetta Jade se toma su tiempo para armar el sonido y todo esto, a la gente también un poco que la desgasta, ¿no? Estando ahí tuvieron casi una hora para preparar el sonido después de toda una banda de músicos que venían preparando. Una curiosidad que quizá te pregunto y te pongan un brete, pero acá dice que el animador y presentador del festival fue un tal Berúo Carámbula. Mira. No sé si lo tenías ese dato. No. Yo me sorprendí leyendo La Pelo. La verdad que no. Ellos también se sorprendieron, evidentemente, porque lo decían como una especie de innecesario animador anunciador del festival. Mira. La verdad que eso me llamó la atención, pero bueno, esto hay un registro fílmico que tampoco se llega parece. A ver. Que bueno, es una película que salió al año siguiente. Sí, una película Prima Rock que salió el año siguiente, que ahí tenemos, ¿no? Pero bueno, una película que lo único que quedó es interesante con el tema de como registro. Imagínate que tenemos muy poco registro del rock primeros 70 y 80, primeros 80, hay muy poco, y esto que realmente es bastante valioso tener este registro, una película bastante bien hecha, aunque bueno, está muy cortada algunas partes, hay que decir curiosidades, ¿no? Como lo de Dulce 16, que dicen que el sonido fue malísimo. Fueron los primeros igual de todo el festival. Me parece que lo mandaron ahí al frente. Lo mandaron al muere. Y Jolivet contando que fue y se agarró a piñas con el Toro Martínez, el ayudante de Star, que eran los que hacían sonido, con Héctor Star, porque decía que los tiraron al muere, ¿viste? Bueno, toda una cosa así muy graciosa. También estuvo Nito Mestre en uno de sus mejores momentos con Rubén Rada en la banda, tocando. Sí, bueno, en la película está el registro de Rada tocando la percusión, haciéndole la percusión. Venía de tocar, venía de presentar el disco 2010, que fue uno de sus mejores discos solistas, Nito. Bueno, y después María Rosa Llorio en la película no aparece, así que no tenemos ni siquiera volando una naranja para corroborar cómo fue, pero por lo que se dice sí fue terrible, pero bueno. Por otro lado dicen que en respecto a los músicos y todo lo que es la organización había una camaradería genial.
o sea, del escenario para atrás la pasaron bárbaro. Sí, sí, sí. Dice que estaba todo muy bien organizado. Hubo problemas de sonido que también lo da a conocer la revista, pero bueno, él siempre se le echa la culpa al público, por lo menos en la reseña que yo leía, de cómo reaccionó el público ante todo lo que fue el festival. Sí, sí. Y bueno, sí, creo que era un poco un público que iba encontrando un lugar de... Imagínate, primero, tanto tiempo sin la práctica, ¿no? De juntarse así en tribus, ir a un lugar. Ahora parece nada. Claro, los chicos se juntan, se alquilan un colectivo y se van a cualquier lado del país a ver a La Renga, a ver al Indio, a ver a cualquiera de sus bandas, o mismo ir al Varadero Rock, como el Cosquín ahora. Claro, sí. Pero en esa época era toda una aventura ir a Ezeiza. Y para colmo, yo creo que también un poco más allá de los cerrados que eran musicalmente este tipo de juventud de la época, era un poco el desahogo, ¿no? Después de tantos años de tener la bota encima de la cabeza, de no poder salir a la calle con una pinta media rara que ya te llevaban en cana por averiguación de antecedentes, ni que te agarren fumando marihuana, ¿entendés? No, medio como lo que decía Federico Claro. Moura, que había declarado. Era un poco el desahogo de una juventud que estaba harta de golpe militar, de Onganía, después de tener a la AAA, después de, bueno, otra vez el peor golpe, la peor dictadura del país. Y bueno, por más que no te metieras en política ni en militancia, era muy, muy terrible vivir en esa época de estado de sitio constante y demás. Pero bueno, yo creo que fue un festival interesante. Quedó en el recuerdo como un precursor de todo lo que vino después, que vino el barroque, ya después la falda, ya en época de democracia ya esto se va a hacer más usual. Y bueno, y fue como una avanzada de lo que era el que después sería llamado rock nacional, con todos los grupos nuevos que surgen después de Malvinas y una apertura hacia un montón de propuestas que anteriormente hubiese sido casi imposible que se dieran, pero con el boom del rock nacional después del 83 ya esto se hizo demasiado habitual. Bueno, nos queda el registro y el recuerdo de este Prima Rock, una época muy linda de la música, de eso, inclusive este Prima Rock, mirá, coincidió en fecha con la presentación de Rick Wakeman en el Luna Park, así que increíblemente de no tener nada, los chicos empezaron a tener para elegir conciertos internacionales y ver a sus propios artistas. Así que nos vamos con un tema estuvimos escuchando de fondo varios temas de los participantes y nos vamos con Lito Nevi haciendo Gente que no sabe lo que quiere, que justamente es el tema de los títulos de la película. ¿Qué te parece? Perfecto. Enseguida volvemos con El Jardín de los Presentes. Gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo muchas veces por temor a ser casi en secreto. Gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo muchas veces por temor a ser feliz, pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian
quiere. Di di da di da di da di di.